Buenas a todos, buenas a todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes con un tema más de la anatomía, cabeza y cuello. En el día de hoy, para ustedes, vamos a tener un tema fascinante, un tema que va a gustar mucho, sobre todo a los odontólogos, porque nos estamos acercando a la cavidad oral, en la cual tiene que ver todos esos procesos de digestión, de masticación, como el día de hoy vamos a ver hoy con estos músculos de la masticación. Un interesante tema que lleva consigo un poquito de explicación del arco reflejo de la masticación, porque va a incluir un poquito de aspectos de lo que es el arco reflejo, la neurología, cómo se produce esta aferencia hacia cerebelo o núcleos del tronco encefálico, para así llevarse a cabo un proceso de masticación a través de los músculos de la masticación y otros accesorios. Entonces vamos a ver, ahí tenemos una imagen muy bella de esa pequeña niña masticando o disponiéndose a morder. Muy interesante esto desde pequeño, todo este desarrollo dentario que futuramente vamos a ver en todos nuestros temas. Vamos entonces a adelantarnos, como siempre. Les deseo mucha salud, les deseo mucha suerte en toda esta pandemia que no cesa, con nuevas cepas ahora, Delta. Tenemos que seguirnos protegiendo y seguir cumpliendo con las medidas necesarias para evitar contagiar. Ok, vamos a ver entonces, como siempre, le pongo un momentico de lo que es la historia de la medicina, y no puede faltar lo que es el aspecto ético en la ética médica, el aspecto ético como base fundamental del trabajo médico. Fíjense que en los años 460 a.C. ya el médico formaba parte como un ente importantísimo en la sociedad. Por tanto, tenía que tener como en su trabajo un comportamiento diferente. Fíjense, la idea de una ética médica existe desde el griego Hipócrates. Recordar siempre lo que es el juramento hipocrático, que se lleva a cabo en toda graduación médica en el mundo entero. Prácticamente en ese momento hacemos como un juramento, hacemos como una concesión de nuestra alma, de nuestro corazón, a que al ser médico soy una persona diferente en la sociedad. El inglés Thomas Percival publicó en 1794 el Código de Ética, prácticamente, que aparecen los términos de ética y jurisprudencia médica. En 1815 el Parlamento inglés propone la primera ley que exige la enseñanza formal de medicina y plantea una reglamentación ética prácticamente de la profesión médica. Y así en 1847 la American Medical Association adopta el primer código ético. Fíjense que hay 4 bases fundamentales de la ética a cumplir: la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Así que con eso los dejo. Les dejo esa inquietud a los que van a entrar en medicina, a los que ya están, los que se han graduado saben de qué estoy hablando. Y así, ser médico es dar el alma a la sociedad. Seguimos adelante. Fíjense que vamos a ver los temas de hoy lo siguiente. Recordatorio general de los músculos, por ahí, como ya lo hemos visto en cada tema, que es la propiocepción en el sistema muscular. Recordatorio del nervio trigémino, importante porque es el nervio fundamental en este caso. El cerebelo como centro de control, arco reflejo de la masticación, lo explicaremos más adelante. Músculos de la masticación y accesorios de la masticación. Recordar que no solamente vamos a masticar cuando la mandíbula asciende, sino que tiene que haber músculos que descienden la mandíbula también. La inervación, vascularización general, que participa en estos músculos, y la anatomía aplicada. Aquí tenemos ya una persona, una mujer, mordiendo esa zanahoria. Los vegetales muy importantes para la dieta, no olvidar. Y ahí estamos mordiendo. Fíjense que ya ahí se está emitiendo una sensibilidad propioceptiva
desde esos dientes a los centros y me va a dar la fuerza necesaria para poder partir esa zanahoria y hacerla fragmentos más pequeños para la deglución. En generalidad de los músculos, ya les menciono lo mismo siempre, existen unos 650 músculos, como había visto, estriados, forman parte del 40% del peso del cuerpo. Ya habíamos visto los músculos de la calvaria, músculos de la mímica o la expresión en el tema anterior, y hoy nos disponemos a ver los músculos de la masticación, estos que están por acá. Muy bien, músculo de la masticación. Tenemos el músculo temporal, este que está por acá. Vamos a cada músculo vamos a darle su explicación ahora. Músculo macetero, este que está por acá, aquí, macetero. Músculo pteroideo lateral, este que está por aquí. Y músculo pteroideo medial, este que está aquí. Para verlo es necesario o quitar la rama ascendente de la mandíbula o se ve desde atrás, en una vista posterior de esa área de la fosa infratemporal. Muy bien, vamos a ver. Músculo temporal. El músculo temporal, sus fibras se inician en la línea temporal inferior, desde acá de la cresta frontal, hasta prácticamente en el hueso temporal, aquí próximo a la, prácticamente aquí a la espina suprameática. En toda esa línea que hay ahí, las fibras se dirigen hacia abajo para insertarse en el cóndilo, o sea, prácticamente en la apófisis coronoide de la mandíbula, aquí, apófisis coronoide de la mandíbula. Miren, en rojo y en azul. Esa es la disposición que tiene esa fibra. Prácticamente va a tener unas fibras que son anteriores, unas fibras que son medias y unas fibras que son posteriores. Las fibras anteriores pueden ayudar a llevar la mandíbula hacia adelante en propulsión. Las fibras medias ayudan en la masticación y las fibras posteriores ayudan en la retropulsión. Muy importante, la mandíbula hacia atrás es la retropulsión. Fíjense que entonces este músculo en general, todas las fibras participan en el lenguaje articulado. Fíjense que una alteración de esta musculatura, de la inervación de este músculo, puede dar lo que se llama la disartria, así como otros accidentes cerebrovasculares, donde se asocia la disartria y otras causas de disartria. Podemos entender que este músculo fundamental, la función de él es ascender la mandíbula, teniendo, les repito, la retropulsión, la propulsión, que conlleva el acto de la masticación, y el lenguaje articulado. Todo esto con un arco de reflejos muy bien establecido, que lo veremos seguidamente. El músculo macetero, fíjense que va desde lo que es el arco cigomático, parte del hueso cigomático y del arco cigomático, hacia lo que es la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Cara externa. Prácticamente se ubica en toda esa área y su función fundamental es un músculo importantísimo de la masticación. Sería el ascenso de la mandíbula y la propulsión de la mandíbula, sus fibras más anteriores, hacia adelante. Ya veremos más adelante en otros temas, cuando hablemos de lo que es masticación versus deglución, ya con aspecto fisiológico, como la mordida no es directamente, sino que primero va hacia arriba, adelante, y cierra adelante. Los dientes superiores quedan un poquito más avanzados hacia adelante que los inferiores. Y esto sería elevación de la mandíbula y un poco de hacia adelante la propulsión. Ese es el músculo macetero. Lógicamente estos músculos van a estar inervados por la rama motora del nervio trigémino. Vamos a verlo más adelante. Músculo pteroideo lateral, que se encuentra aquí. Fíjense que este músculo va desde la fosita coronoide, la fosita pteroidea, que se encuentra en el cóndilo de la mandíbula, aquí, hacia adelante, hacia la cara posterior del hueso, de hueso maxilar, y algunas fibras se insertan en la cara externa de la apófisis pterigoide. Muy importante. Fíjense la disposición de ese músculo. Si se contrae, ¿qué le hace a la mandíbula? Propulsión. Además tiene una función que sería la diducción, que sería, se muestra en esta lámina. Movimiento como así, junto con el pteroideo medial.
Aquí les pinto un esquema de lo que es la mandíbula y el músculo se inserta de aquí hacia, o sea, se inicia aquí y se inserta en la parte posterior del maxilar. Por tanto, se contrae este músculo, la mandíbula se va a dirigir hacia el lado contrario. Y se contrae este músculo, la va a dirigir hacia el lado contrario. Al contraerse los dos, la llevan hacia adelante y hacia abajo, que sería el descenso de la mandíbula. Este músculo participa en un descenso ligero de la mandíbula, teniendo como músculo, que sería sinérgico al platisma, y otros músculos, como vamos a ver, que participan, como son accesorios de la masticación. Eso tenemos hasta ahí. Tenemos entonces el pterygoideo medial, este que está acá, que va, fíjense, desde la fosa pterigoidea. Esa fosa pterigoidea queda exactamente entre las láminas pterigoides, la lámina lateral y la lámina medial. Ahí queda la fosa pterigoidea y va hacia la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, en la apófisis, para la apófisis, tuberosidad, para el pterygoideo medial. Fíjense que hay una dilución que sería esta, que es un movimiento de descenso y lateralización a la vez, así, esto que estamos haciendo, y sería muy interesante para triturar el alimento, darle distintos movimientos al alimento, la dilución. Ese es el pterygoideo medial, sobre todo. Fíjense que todos estos músculos, como les digo, son inervados por cada uno tiene su nombre. El músculo, el nervio pterygoideo medial, el nervio para el pterygoideo lateral, nervio masentérico y nervio temporal, que son ramas del trigémino que van junto en la rama descendente o la rama mandibular del trigémino, que atraviesa el agujero oval y se adentra en la fosa infratemporal. Muy importante. Músculos accesorios de la masticación. Fíjense que no solamente los músculos que vimos son puramente los músculos que participan exactamente elevando la mandíbula y poniéndole el movimiento hacia arriba para encontrarse con el maxilar superior, que son fijos. Lo que se mueve es la mandíbula, haciendo hincapié, punto pivot, la articulación ATM. Bien. El músculo digástrico, este músculo digástrico, vientre posterior y vientre anterior, que la parte posterior, desde el arco faríngeo que lo formó, prácticamente el arco faríngeo número 2, inervado por el facial. Por eso ponemos vientre digástrico facial. Y el vientre anterior, primer arco, prácticamente, sería por el trigémino. Por eso ponemos ahí séptimo y quinto. Músculos supraoideo general, que participan y ayudan en la masticación. Unos moviendo la lengua, otros ayudando a descender la mandíbula, como el miloioideo también. Músculo platisma, por el séptimo, este que está acá, ya lo habíamos estudiado como músculo de la mímica, inervado por el facial, y ayuda en el descenso de la mandíbula. Hace lo que es, habíamos dicho, la expresión de asco, y además desciende la mandíbula. Y el músculo bucinador, también por el séptimo, músculo bucinador que se encuentra acá, lo habíamos estudiado, que ayuda a que tensar los carrillos y que el alimento se mantenga debajo de los dientes. Son accesorios, quizás no son los que mueven a los dientes, exactamente, pero ayudan en el proceso de masticación. Breve repaso del nervio trigémino. Breve repaso, recordar que hay un video para el trigémino específicamente, que ya lo habíamos tenido en videos anteriores. Miren, el trigémino, su origen aparente, se encuentra aquí, en la protuberancia a ambos lados, donde vemos dos ramas, una más gruesa y una más fina. La más gruesa, esta que está aquí, es puramente sensitiva. Pues, sensitiva decimos de forma general, ustedes verán por qué. Porque tiene la B1, que es el nervio oftálmico, la B2, que es el nervio maxilar, y la B3, que es el mandibular. Que a través de esa rama mandibular van las fibras, estas motoras, que es el motor del trigémino, que van hacia los músculos de la masticación. Aquí están las temporales, quizá aquí está la pterygoideo medial, pterygoideo lateral está por aquí, masentérica que está por aquí, chiquitica. Lo que pasa es que se ha quitado todo el andamiaje. Miren aquí cómo se ve el pterygoideo medial,
y otras ramas que proceden del núcleo motor del trigémino acá. El trigémino tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo principal y un núcleo espinal. El espinal sobre todo para la sensibilidad de la cara, el principal para la propiocepción de la cara y el mesencefálico aquí para la vibración, etcétera, tacto fino. Y este mesencefálico es el que va a recibir directamente desde lo que es los músculos de la masticación la aferencia propioceptiva, que aquí va a estar, a diferencia de otras propiocepciones que pasan por el ganglio de Gasser, aquí de Gasser. Estas que son de los músculos, esta aferencia de los músculos, dientes, etcétera, pasa directamente por ese ganglio, no hace sinapsis y va a hacer sinapsis en este núcleo que está aquí, que se llama mesencefálico. Ahí va a estar la segunda neurona de esta vía. Lógicamente, más adelante vamos a explicar a dónde va esa vía cuando llega a ese núcleo mesencefálico. Prácticamente, eso a grosso modo es el trigémino, sus ramas oftálmicas, su rama maxilar y su rama mandibular. Ya conocemos todos los huesos que atraviesan, todos los agujeros que atraviesan, fisura orbital superior, agujeros redondos y agujeros ovales. Eso es un resumito rápido de lo que es el trigémino. No me voy a meter en muchas ramas porque ya está explicado este nervio. Allá está explicado. Muy bien. Nos vamos aquí entonces a ver algo muy interesante. Arco reflejo, propiocepción de la masticación. ¿Qué estructuras participan en el arco reflejo? Vamos a ver que participan. Cuando estudiamos los músculos, recordamos que había una placa, prácticamente una placa motora, había un uso neuromuscular y un órgano tendinoso de Golgi. ¿Ves? Muy bien. Si vamos a ver entonces que está ubicado, esto está ubicado en los músculos de la masticación, etc. Y tenemos la articulación temporomandibular, en la cual hay sensores especiales de articulares que forman parte, como el órgano tendinoso de Golgi, y en los tendones de estos músculos, que a través de ahí van esas aferencias propioceptivas. Y además tenemos, por ejemplo, en los dientes y huesos aledaños, tenemos este ligamento, el ligamento periodontal, muy adherido al cemento y a las regiones apicales de los dientes. Y ahí se transmite una propiocepción muy especial por contacto y por presión hacia los centros que vamos a ver seguidamente. Muy bien, este ligamento periodontal o periodonto es muy importante para recibir esa calidad de mordida que es lo que es el umbral es mucho más sensible para los dientes o premolares que en los molares. En los molares muchas veces usted puede morder de forma más fuerte y no hay un stop como en los dientes. En los dientes el umbral es un poquito más fino para entender que algo es más duro o más blando, para cortar. Eso es muy importante. Es un poquito más profundo en lo que es la propiocepción de lo que es la dentopropiocepción, que es así como se llama. Muy bien, estas son las estructuras que participan. Vamos a ver entonces ahora cómo se lleva a cabo ese engrama. Se llama engrama al acto de recibir un contacto, una presión o una emisión desde los sensores que hemos hablado anteriormente y que va hacia el centro. Fíjense, aquí estaría el músculo de la masticación, ponemos ejemplo el temporal y el macetero, y aquí ponemos la articulación temporomandibular y aquí están los dientes. Fíjense, desde esos músculos va la aferencia a través de la rama y no hace sinapsis, fíjense aquí en el ganglio de Gasser. Ahí están las tres ramas, es esquemático, pasa por ahí y a través entra y va lógicamente a la parte mesencefálica, directamente aquí. Fíjense, pasa y llega aquí. Ahí es que hace la primera sinapsis. De ahí prácticamente hay emisiones que van dentro talámica a través de ese centro y de ahí va a la corteza para constituir lo que se llama la orden o el control motor de estos músculos, fundamentalmente, a través después de lo que es el córtico vulvar, que baja hacia, lo vamos a explicar después, hacia el núcleo motor. Fíjense que hay órdenes que van a lo que es cerebelo y estos ganglios, estos núcleos que están aquí, ese es el fastigio emboliforme, que tienen que ver con el control motor de la cabeza y tórax,
tiene control exacto sobre el núcleo, lo que es el núcleo motor del trigémino. Y además va hacia lo que es el núcleo rojo, porque el núcleo rojo tiene que ver con el control de lo que es la flexión en los brazos y la mordida a nivel de la cavidad oral. Y ahí va hacia el núcleo motor y viene la respuesta, fíjense, va la respuesta hacia los músculos de la masticación. Esto es muy interesante, muy bonito. Yo les sugiero a los odontólogos que estudien bien esta parte, porque de ahí vienen las desprogramaciones, de ahí viene lo que es el bruxismo, lo que es la rotura o fractura de dientes por mal control de lo que es la masticación, o la pérdida o la desprogramación de la ATM, que también se llama. Todo esto viene por ahí. El tálamo, como es lógico, el núcleo ventral póstero medial, que tiene que ver con el control de todas las vías sensitivas, no está lejos de gobernar este control. Ya después que prácticamente usted vio que llegó toda esa aferencia a los centros y cerebelo, hay emisiones y respuestas del cerebelo, como les decía, el núcleo rojo, el núcleo motor, al núcleo rojo, y a lo que es también a otros que son, por ejemplo, el facial. Recordad que el facial va a inervar el platisma, y el bucinador. Inerva todos los músculos de la mímica, pero esos son importantes. Y a la vez los músculos de la masticación. Esa es la respuesta para poder hacer un arco reflejo adecuado. En este caso estamos poniendo los pteroideos mediales. Todo lo que son los músculos que mueven la mandíbula reciben esa eferencia de control a través del tronco encefálico. Ese es el cierre de este arco reflejo, que puede estar explicado más profundamente, pero para cortar el video le doy simplemente la idea de cómo buscarlo y cómo interesarse. ¿Veis cómo estamos usando aquí? Esta es la B1, esta es la B2, esta es la B3. Que por ahí va la rama en la parte eferente hacia los músculos de la masticación. Ok, yo creo que prácticamente en cuanto a los músculos le doy la pauta a seguir. Cuáles son los músculos, cuáles son los que ayudan, los accesorios, los pueden profundizar en estudios de ustedes, en sus atlas, etc. Y pueden profundizar. Vamos a ver un poquito entonces de anatomía aplicada y ahí redondeamos un poco lo que tenga relación con cada músculo. Tenemos aquí, por ejemplo, el trismus. El trismus, que se ve un signo, por ejemplo, en el tétano, porque está relacionado con los músculos de la mímica, esa reacción. Pero además la boca se cierra y prácticamente hay un cierre fuerte que se oye hasta un rechinar de los dientes de este paciente cuando hay un ruido lateral, paralelo. Pero esta contracción es constante y a la vez involuntaria, fíjense. Ya esto no, que se sale del campo de la voluntariedad de yo poder mover y masticar. Ahora, de los músculos de la mandíbula, especialmente el músculo macetero y pterygoideos, son los que más se estimulan en este caso. Prácticamente impide la apertura de la boca. Muy difícil, por ejemplo, si vamos a sondear a ese paciente, hay que sondearlo por vía nasal, etcétera. La alimentación, muy difícil. A veces hay que hacer hasta una gastrostomía, un agujero en el estómago para poderlo alimentar. Ahí está el músculo macetero y pterygoideo. Se puede ver en el tétano y la peritonsilitis. Peritonsilitis también puede provocar estimulación de estos nervios y provocar lo que es el trismus. ¿Okay? Muy bien, ese es un dato que le doy. La propulsión en la implantoprótesis. Le digo lo siguiente: podría preocuparse cualquier paciente que, bueno, si yo me quito, de acuerdo a la explicación suya, me da a entender entonces que al quitar el diente se va el ligamento periodontal y ya esos nervios no van a tener relación con el nuevo implante. Pues les digo que esta sensación propioceptiva va a través de los huesos que rodean la mandíbula o el maxilar. Van ahí esos huesos, que ese cemento nuevo que se forma alrededor de ese implante recibe la presión y transmite la propiocepción prácticamente en un 90%. Y usted no pierde la sensación de que tiene un alimento duro o blando entre sus dientes. No se pierde.
Trastornos temporomandibulares, la articulación temporomandibular, los trastornos temporomandibulares se encuentran relacionados con disfunciones musculares, ¿ves? Prácticamente, y la articulación ATM. De ahí es que viene lo que se llama la desprogramación de la mandíbula. Hay muchos test que pueden reprogramar esta mandíbula o esta ATM cuando pierde cuándo debo morder, qué músculo debo contraer para morder con esta calidad o la otra, etc. Y fíjense que se afecta en un 7 o 15% de la población adulta joven mundial. Prácticamente serían afectaciones musculares y afectación articular. De ahí es que viene la masticación, la deglución y el habla articular. Se afectan prácticamente estos tres procesos cuando hay alteraciones temporomandibulares. El alimento no se mastica bien, el alimento no se tritura bien y el bolo alimenticio, al no formarse adecuadamente, puede haber un trastorno en la deglución. Mucho más si hay asociación con trastornos o lesiones del vago, que es el que más tiene que ver con el proceso de la deglución al inervar los músculos de la faringe. Vamos a eso. Más adelante vamos a hacer temas que asocien o vamos a decir que agrupen todas estas patologías y se las podemos explicar cuando hablemos de deglución más adelante. Aquí tenemos la esclerosis múltiple, una patología muy conocida. Fíjense que la desmielinización, la mielina, es una capa que envuelve a los nervios, ya sea centrales o periféricos. En la parte central se encargan los oligodendrocitos y en la parte periférica se encargan las células de Schwann. Muy bien, en la esclerosis múltiple se altera el trabajo de los oligodendrocitos, por tanto hay una desmielinización central. Fíjense que todos los nervios, incluyendo el trigémino para la parte motora, tienen una porción central que llega hasta el núcleo motor y una porción periférica que va desde el núcleo motor a lo que son los músculos. La parte central, como le pongo esa línea, se bloquea por pérdida de la mielina. Y ahí, en la esclerosis múltiple, por tanto, hay trastorno de la deglución, el paciente no puede tragar y a la vez muy difícil también para masticar. Y tiene también problemas para hablar, puede tener inclusive disartria por la lesión de la neurona motora prenuclear o supranuclear o central, afectando los músculos de la deglución y o de la masticación. Esto lo pongo ahí. La esclerosis múltiple es un tema amplísimo. Ya está con explicación en mis videos anteriores. Hay un tema que se llama esclerosis múltiple. Muy importante. Alzheimer está junto con Alzheimer y esclerosis múltiple. Los dos temas están juntos en un video anterior. Bruxismo. Se pierde el engrama. Fíjense, muchos saben que el bruxismo es un trastorno de rechinar. Rechina os cruje o aprieta los dientes. Puede ser nocturno o diurno. Se puede ver el estrés sobre todo. Se puede ver trastorno del sueño y en parasitismos, muy importante. Hay dos parásitos, la Giardia lamblia y el Ascaris. El Ascaris y la Ascaridiasis. Hay otros parásitos también. Y el Ascaris lumbricoides, en niños hasta un 60% de los niños se ve lo que es en caso de parasitismo. Hay unos aditamentos para evitar ese chirriar de los dientes o que se rompan o se fracturen y se coloca cubriendo esta parte de los dientes. Pero es muy interesante lo que es el bruxismo se puede ver en muchas más, sobre todo el estrés, como les decía, y el trastorno del sueño. Ahora bien, vamos a ver este pequeño problemita. Mujer de 49 años de edad que se le extrae el último molar inferior derecho. Se realizó una técnica de Aquino-Si Bacinani para el bloqueo del nervio molar inferior. Es una vía directa. Recordar que no es la otra hernia de Gottwey, que es oblicua hacia el nervio contrario. Me entenderán mucho más los odontólogos. La Aquino-Si es directa hacia atrás. ¿Qué pasa? Que al ir directa hacia atrás, esta técnica puede llegar, si no tenemos un cálculo adecuado, a la parótida. Y recordar que dentro de la parótida, ¿quién está? El nervio facial. Y ahí prácticamente hacemos, ¿qué diagnóstico tendríamos? Una parálisis facial de tipo periférica o del área de músculos que hemos bloqueado.
Por tanto, lógicamente, la boca se va al lado contrario. En este caso estaríamos en presencia de una parálisis facial periférica. Muy importante esto, se presenta cuando ya desaparece el bloqueo, porque es transitorio, ya el paciente recobra su estado normal. Paciente masculino de 56 años de edad, que después de colocación de un implante en lugar del último molar superior derecho, anestesia troncular derecha, quiere decir hacia arriba, buscando detrás de la fosa, en la fosa infratemporal, es sus facies al pedirle que protruya la mandíbula. ¿Qué estamos viendo ahí? La mandíbula se va hacia dónde? Hacia el lado bloqueado. ¿Por qué? Porque el pterigoideo del lado, como vimos aquí, nos vamos un momentito, aquí nos vamos. Recordar que si bloqueamos este músculo del lado contrario, este de aquí, este sigue funcionando y al decirle que protruya la mandíbula se va para el lado contrario porque este no está funcionando. El nervio que inerva el músculo del lado acá está bloqueado. Perdonen que vire hacia atrás, pero creo que era necesario hacer. Desviación mandibular hacia la derecha por bloqueo del nervio pterigoideo lateral derecho. Se va hacia la derecha. No es todos los días ni es frecuente, pero se puede presentar. Y usted debe saber qué respuesta le voy a dar a ese paciente. Control y sensibilidad de la mordida. Le pongo este ejemplo y esta foto para que ustedes vean lo siguiente. La mordida de un cocodrilo es un caso curioso de la naturaleza, porque en realidad estamos hablando de la anatomía humana. Pero fíjense, los cocodrilos también tienen sus músculos que lógicamente mueven su mandíbula. El cocodrilo, la mordida es 3 veces más poderosa que la de un león. Imagínense ustedes. Su mordida tiene una fuerza de 1700 kilos, quizás ahora no por centímetro cuadrado, por metro, no sé exactamente, pero es fuerte la mordida. Puede arrancar un miembro de una persona, de un animal, romper los huesos, etc. Es capaz de arrancar vidas en cuestión de segundos. Sin embargo, miren lo que lleva ahí en su boca. Sus hijos, sus pequeños bebés, cocodrilitos, y es capaz de agarrarlos y con una sensibilidad de una madre llevarlos a otro lugar, transportarlos. Miren qué clase de curiosidad. Una mandíbula que es capaz de romper huesos y de tanta potencia, es capaz casi de acariciar sus hijos. Así que para que ustedes vean la calidad, la sensibilidad y el engrama especial tanto del ser humano como de los animales, prácticamente. Así que bueno, simplemente se puede hablar mucho más, yo sé, pero en realidad, y ejemplos hay miles, pero los videos deben ser lo más corto posible para que no se me distiendan y se pierde la calidad del video. Muchas gracias. El signo de la fortaleza, aquí está. Por eso ponemos aquí esta frase: caíste, levántate, fracasaste, pelea un round más, lleva una victoria. ¿Ves? Pelea un round más, llevas una victoria, logras otra, solo por favor no te rindas, persevera. El que persevera triunfa. Así que les dejo abierto el análisis de ustedes que empiezan a estudiar medicina y ven esa montaña, esos libros. Yo no puedo aprender eso. Pues sí se lo van a aprender poco a poco, cada día un poquito más, y van a llenar, como digo yo, el tanque de los conocimientos y serán un buen profesional. Pero si te caíste, tienes que levantarte, seguir adelante, perseverar y triunfar. Así que por lo tanto, a los suscriptores que sigan compartiendo, que sigan entrando, que le den a la campanita para que el video les llegue. Así que con ustedes siempre, y seguimos más adelante con próximo video de cabeza y cuello. Seguimos adelante.